Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy, que corresponde a la 10ª sesión de la emisión número 20 del seminario Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistemas, tenemos el gusto, el honor y le agradecemos al mismo tiempo su valiosa colaboración a la participación del doctor Ricardo Aceves García, que es ingeniero químico por la Autónoma de Puebla y doctorado y maestría y doctorado en investigación de operaciones por la UNAM. Entonces, ha sido muy activo, líder de proyectos, líder de grupo y sobre todo en el área de procesos de transporte y transporte de redes, servicios de ubicación. Y en esta ocasión nos hace la presentación del tema análisis de la eficiencia técnica para la jerarquización de asignaciones. El caso de Pemex, exploración y producción, PEP, que de manera breve está condensado en este título grande y con todos los elementos que están ahí. Bueno, le damos la palabra al doctor Aceves y bienvenido. Gracias, Pati, nuevamente muy amable por aceptar la invitación. Bueno, más bien por hacerme la invitación. Y pues miren, ahora quisiera plantearles un tema que vimos, creo que, no sé si hace tres o cuatro presentaciones, donde de manera general hice referencia o presenté, hablaba de esta herramienta que es la denominada Data Envelopment Analysis o envolvente de datos en español, o DEA como comúnmente se le conoce en la literatura, pero ahora la vamos a hacer aplicada en algo que me pareció interesante, en pozos petroleros. Buscando en la literatura, pues realmente no se ha hecho un análisis así, se ha hecho un análisis de eficiencia de refinerías, pero no de producción de pozos petroleros. Esto, claro, surge de una tesis de maestría de uno de los alumnos de Petrolera que se acercó conmigo y sugerí un tema de este tipo. Le interesó a Pemex también, y bueno, pues surgió además de la tesis, pues hasta un artículo por ahí en donde hacemos este análisis. Entonces, si recuerdan, bueno, tarde, no voy a pasar mucho tiempo, pero idea de lo que trata es de conocer o determinar o estimar la eficiencia por ejemplo, departamentos, la eficiencia de deportistas, la eficiencia de sucursales bancarias, la eficiencia de los eslabones de la cadena de suministro, la eficiencia de muchas cosas que realmente eh, no tenemos, no tenemos información de cómo poder determinar la eficiencia. Hace un momentito estaba conversando con una doctora del Instituto de Ingeniería que tienen el problema de comparar, quieren ver cuál de dos métodos para quitar hidrocarburos de acuíferos es más eficiente. Y entonces, bueno, pues creo que esta técnica cae ahí perfectamente porque les va a definir cuál de esos dos procedimientos o cuál de esas dos técnicas es mejor para poder limpiar de hidrocarburo los acuíferos. Y entonces, bueno, aquí vamos a hablar de pozos petroleros, ¿sí? Entonces, vamos a ver, no se analizaron los 2.350 creo que pozos que tiene Pemex, sino solamente tomamos una muestra de 30 pozos petroleros y les aplicamos esta técnica. ¿Qué información usamos? Pues usamos una información que ellos utilizan para hacer su eficiencia, para, digamos, hacer su ranking y poder asignar presupuesto anualmente. Y usamos parte de esa información y otra más que obtuvimos de donde sacaban esos indicadores económicos. Bueno, pues miren, vamos a iniciar.
¿sí? Ok. Vamos a ver Pemex. ¿Por qué Pemex? No, pues Pemex, acuérdense que es la institución fundamental de creación de valor económico, ¿verdad? Y que le permite a la nación, a México, tener ingresos. Entonces, su importancia es tremenda porque contribuye al ingreso federal en un promedio con el 11% de los ingresos federales. Pues es muchísimo, ¿sí? Además, este, Pemex pues realiza actividades a lo largo de toda la cadena de valor de hidrocarburos, de explotación y extracción de petróleo, hidrocarburos líquidos y gaseosos, procesa el gas, refina el crudo, hace síntesis de líquidos de gas y petroquímicos, hace recolección, hace tratamiento, hace almacenamiento, hace transporte y hace comercialización, hace todo, ¿sí? Entonces, es una institución que realmente hace todo, ¿sí? Entonces, pues su importancia radica en que, por ejemplo, en el 21 generó ingresos por un monto de cerca de 1.290 billones de dólares, lo que representa 8 puntos, ¿verdad?, de porcentaje del Producto Interno Bruto de México. Entonces, pues de ahí la importancia que tiene. Desde luego, Pemex es un consorcio que opera con 4 subsidiarias, que son exploración y producción, PEP, que es a donde se encuentran asignados los campos petroleros, Pemex Transformación Industrial y Pemex Logística y Pemex Fertilizante. Pues para nosotros la que tiene importancia es PEP, porque dice que explotan 230 campos de producción, ellos le llaman asignaciones petroleras, que administran 7.000, me quedé corto, 7.671 pozos de explotación y 252 plataformas marinas, que en su conjunto generan una producción de 1.833 millones de barriles diarios de crudo y condensados, y además 4.847 millones de pies cúbicos diarios de gas. Entonces, pues esta parte de Pemex, que es exploración y producción, pues realmente es la que tiene mayor sustancia o mayor peso dentro de Pemex. Un poquito, ¿qué es del Estado? ¿Cómo hace Pemex para analizar su portafolio y poder asignarle recursos cada año del presupuesto? Bueno, vamos a ver cómo lo hace. ¿Qué han hecho tradicionalmente? El portafolio de PEP para la asignación de presupuesto lo realiza a través de la teoría clásica de evaluación económica. ¿Qué utiliza? Pues indicadores económicos, como que valor presente neto antes de impuestos y desde luego después de impuestos, valor presente de la inversión, eh, valor presente de gastos de operación y mantenimiento, eficiencia de la inversión, ¿verdad? Dada por el BPN entre el valor de la inversión, el punto de equilibrio. Entonces, esos indicadores Pemex los determina, ¿sí? ¿Qué hace con ellos? Ah, pues los pondera y después saca una clasificación, saca un promedio y lo que hace es asignarle presupuesto pues a aquel promedio o aquella ponderación que tiene más alto, ¿sí? ¿Cuál es el problema de una situación así? Bueno, que por lo que comentaban ellos que hay campos o asignaciones petroleras que por sus bajos niveles de producción o por el resultado del indicador se descartan o se limitan en la asignación de recursos. O sea, les dan poco presupuesto. ¿Qué genera esta situación? Pues y asignación también. ¿Qué genera esta situación de esta manera de asignar presupuesto o hacer un ranking para asignar presupuesto? Pues ¿qué genera? Que asignaciones, ¿verdad? A las primeras posiciones que pueden ocultar sobreinversiones, altos gastos de operación, malas prácticas, etcétera. O sea, pueden dar mucho dinero, pero tener ocultas muchas cosas que no se ven con estos indicadores económicos, porque lo único que miden es cuánto está entrando, lo traen a valor presente y listo, eso es todo, ¿sí? Sin saber realmente cuál es la eficiencia, cuál es el rendimiento,
de cada uno de los pozos petroleros y sobre todo cuál es la eficiencia. Entonces, pues una situación de estas nos vuelve nos trae como consecuencia que nuestras asignaciones de presupuesto pues se vean sesgadas o no lleven, digamos, inmerso esto que nosotros llamamos la eficiencia. ¿Cuáles son más eficientes? Bueno, pues a lo mejor no son los pozos más grandes, ¿verdad? No son los pozos que producen más, sino son pozos que producen menos, pero que son muy eficientes y que en la medida que le asignemos recursos, pues van a producir más y desde luego con esta eficiencia, pues va a haber mejores ingresos para Pemex. Entonces, pues una jerarquía que hace Pemex es la que tiene ahí en donde, con base en en esta ponderación de los indicadores económicos, en donde, por ejemplo, la DM1, el pozo que hemos definido por de alguna manera ocultar el nombre, DM1, es el de mayor puntuación, el de mayor indicador económico. Y así lo ven cómo se van moviendo la posición que tiene cada uno de ellos, de acuerdo al indicador, de acuerdo más que al indicador, a la ponderación que hacen de los indicadores económicos. Y así, de esta manera le asignan presupuesto a cuáles, pues a las más altas, desde luego, pues tendrá el mayor presupuesto, pensando que con eso son eficientes, pero a lo mejor es tal la inversión que desde luego producen más, pero no son muy eficientes esos pozos petroleros, ¿sí? Y de esa manera asignan su presupuesto. Bueno, ¿qué les propusimos? Bueno, que en lugar de hacer ese tipo de análisis, usáramos esta técnica, ¿sí? Que usáramos DEA. ¿Por qué DEA? Porque esa sí nos va a permitir conocer cuáles son los pozos petroleros más eficientes. Y a lo mejor, como les decía, no son los que reciben más dinero. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor oculta la cantidad de recursos, oculta la poca o la mala eficiencia que tienen ciertos pozos petroleros. ¿Sí? Entonces, algunas consideraciones. Pues ya habíamos hablado un poco de eso, ¿no? Esta es una técnica de programación matemática, programación lineal en particular, desarrollada inicialmente por estos autores en 1978. ¿Lo usaron para qué? Para evaluar unidades de decisión. Aquí a los pozos petroleros son las DMU, son nuestras unidades de decisión, ¿sí? A partir de ciertos niveles observados de entradas y salidas. Aquí lo interesante es que no necesariamente debemos de estar comparando manzanas con manzanas, ¿sí? Sino aquí como son parámetros, podemos comparar diferentes cosas. Entonces, eso es lo interesante. Eso es lo interesante que nos permite también DEA. Dice que DEA aplica para explorar la estructura de la eficiencia productiva e identificar los factores que permiten influir en esa eficiencia. Entonces, además, DEA nos va a poder determinar cuáles son los pozos más eficientes y luego a los menos eficientes nos va a permitir definir si les asignamos más recursos, si les asignamos más presupuesto, ¿cómo, cómo podrían ir subiendo en eficiencia, ¿sí? ¿Y qué nos va a permitir eso? Bueno, pues que con este análisis de DEA pues nos va a dar una envolvente lineal por tramos, hagan de cuenta una curvita por tramos, ¿verdad? De la superficie conocida como la frontera de eficiencia, en donde van a estar colocadas pues las más eficientes y desde luego por abajo de esa frontera las menos eficientes. Con este modelo, la eficiencia o las DMUs más eficientes se van a considerar como uno y esa va a ser la frontera. Y las que tengan menor eficiencia o menor valor a uno, pues son las que se encuentran por abajo de esta frontera y que son realmente menos eficientes, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de DEA? Pues la evaluación de la eficiencia y la productividad de un conjunto de instituciones o individuos denominados generalmente como unidades
o DMUs por las siglas en inglés. Entonces, lo que vamos a comparar son DMUs. Y las DMUs, les decía, que puede ser un deportista, puede ser un equipo deportivo, puede ser una empresa, puede ser una institución bancaria, puede ser, en este caso, un pozo petrolero, o sea, puede ser una infinidad de cosas con las cuales nosotros podemos, perdón, a las cuales nosotros podemos determinarse la eficiencia con la que operan y la productividad que tienen, ¿sí? Entonces, eso nos da una ventaja tremenda, ¿no? Entonces, un poquito para entender, las DMUs que determinan la frontera, la que les digo que está en- en esa posición, en esa curva o en estos segmentos rectos, se les llama que son las eficientes y pueden ser vistas como las unidades de mejores prácticas respecto a las otras, a las pares con las que las estamos comparando, ¿sí? La DMU que no se encuentra en la frontera se denomina ineficiente y el análisis proporciona medidas de su eficiencia relativa, ¿sí? Claro, con esto nosotros podemos saber cuáles son menos eficientes y con qué podríamos subirles la eficiencia, con cuánto de si estamos usando recursos, si estamos usando materiales, si estamos usando equipo, con cuánto más equipo pudiéramos subirles la eficiencia, ¿sí? Entonces nos dice que cada DMU es libre de elegir cualquier combinación de entradas y salidas para maximizar su eficiencia relativa. Entonces en esto, las DMUs las vamos a ver como algo, una caja negra en donde entran recursos y salen productos. Y entonces lo que vamos a comparar es eso. Lo que vamos, o sea, vamos a medirla qué tan eficientes son con respecto a las entradas, a los recursos que utilizan, o qué tan eficientes son para las salidas, para los productos que generan. ¿Sí? Para este trabajo, pues utilizamos lo que les comentaba al principio, utilizamos solamente 30 de las 7,000 y pico de pozos que hay, ¿no? ¿Cuáles son los datos? Pues miren, aquí salieron algunos datos de los nombres que tienen los pozos petroleros, ¿sí? Y le dimos pues un número consecutivo de DNU, ¿sí? ¿Qué información utilizamos nosotros? Pues utilizamos, por ejemplo, para producción, el nombre de la asignación, el número de DNU, el gasto de inversión que se les mete, el gasto de operación, la producción de aceite y la producción de gas, para las entradas, para analizar por entrada. Quisimos ver cómo se comportaban con respecto a los indicadores que utiliza Pemex y entonces, pues, ¿qué indicadores se utilizaron? Pues igual el nombre de la asignación, el número de la BTU, el gasto de inversión, el gasto de operación, el valor presente neto antes de impuestos, el valor presente de la inversión, el valor presente GOM, el break-even y el valor presente antes y después ¿cómo se llama? Después de impuestos, un indicador por ahí, ¿sí? Entonces, esos fueron nuestros datos de análisis. Entonces, ¿cómo planteamos esto como un problema, ¿no? Para poderlo identificar. Ok, dijimos que el análisis tradicional que se realiza para la jerarquización de las acciones, pues utiliza un conjunto de indicadores financieros. Los indicadores financieros que se utilicen, aquí están, valor presente neto, eficiencia de la inversión, medida de esa manera, el punto de equilibrio, el flujo de efectivo acumulado, valor presente de la inversión y valor presente del gasto de operación y mantenimiento. Entonces, con estos indicadores, una vez que se calculan, se realiza una ponderación de ellos para poder jerarquizar a las DMU y realizar las asignaciones presupuestarias anuales. O sea, aquí yo ya le puse DMUs, pero lo que hace Pemex es eso. Con estos indicadores ya calculados, financieros ya calculados, entonces lo que hace es una ponderación, un promedio aritmético, ¿sí? Y lo que hace es entonces jerarquizar.
a los pozos petroleros. Y el que tenga el valor promedio más alto, pues ese es el primer lugar, ¿no? Se supone que es el mejor, con base en esta ponderación económica, con estos indicadores. Y el que tenga el menor indica el menor valor promedio, pues va a ser el último en el ranking de asignación de presupuesto. Sin saber que el que tenga el valor más alto, pues a lo mejor por la cantidad de dinero que se le inyecta, la cantidad de presupuesto que se le asigna, pues a lo mejor no es tan eficiente, ¿no? Aunque obtiene buenos resultados, obtiene pues mucha producción, pero a lo mejor no corresponde con lo que se le está invirtiendo. Y un pozo que no salga con un valor, con un indicador de estos promedios muy alto, puede ser mucho más eficiente, ¿verdad? Para los recursos que se le asigna que uno de estos eh, de mayor jerarquía con respecto a estos valores, ¿sí? A estos indicadores económicos, ¿sí? Entonces, pues lo único que hace Pemex es esto, ¿no? Calcular los indicadores. Aquí son las demo, aquí ya le pusimos DBU, pero son los nombres de los pozos, ¿no? ¿Qué calcula? Pues cada uno de estos indicadores hace una ponderación, lo suma y luego hace ponderación y listo, saca cuáles son los que tienen el mayor valor promedio, ¿sí? Y con eso asigna. Entonces se nos hizo una forma muy, pues no sé, no muy adecuada, ¿no? Porque les digo, oculta muchas cosas. No permite ver eso de la eficiencia, cuáles son mejores, más productivos o menos productivos, o cuáles tienen una mayor eficiencia. Y entonces lo que queríamos determinar de una forma distinta, evaluar esos pozos petroleros para poder hacer una mejor asignación presupuestaria, ¿sí? Y para eso usábamos DEA, ¿no? El modelo DEA o la estrategia DEA. ¿Cuál es la formulación? Bueno, les digo que DEA se utiliza con programación matemática. Dice que el análisis de la eficiencia con rendimientos variables a escala, conocido como el modelo BCC, fue el que desarrollado inicialmente por estos autores. O sea, ¿sí? ¿Cuál es la formulación de este modelo? Es esta, si ustedes la quieren ver matemáticamente, ¿sí? Que no es más que una función objetivo con sus restricciones, ¿sí? Que cada una de estas restricciones pues corresponde a ciertas características o ciertos parámetros de los pozos. Y desde luego, pues ya visto de esta manera, se los estoy planteando muy general, para no meternos más en las tripas, porque ya existe una presentación en donde todo esto se explica de manera más detallada, ¿sí? Y entonces, al resolver por alguna estrategia de programación matemática, por algún algoritmo, pues encontramos la solución. ¿Y qué nos va a dar esa solución? Pues nos va a dar la eficiencia con la que están funcionando. Las más eficientes van a tener, o las eficientes van a tener el valor de uno. Las menos eficientes van a tener valor de -1, ¿sí? Dependiendo de lo que estemos analizando, si son entradas o son salidas. Desde luego que hay variables de holgura. En el óptimo, las que se encuentren con eficiencia 1, pues sus valores de holgura van a ser 0, ¿sí? Las que no estén trabajando en en la frontera de la eficiencia, que sus valores van a ser menor que 1, pues van a tener holgura o positiva o negativa, ¿sí? Y de ahí, con base en esta holgura, nosotros poder subir la eficiencia. Si atendemos esas holguras, o sea, esas holguras nos dan información para poder asignar recursos y con esos recursos poder subir la eficiencia en este caso de los pozos petroleros, ¿sí? Ahora, algo interesante es que lo que les comentaba, que bueno, estos modelos de DEA los podemos formular tanto con orientación a la entrada como con orientación a la salida. O sea, podemos evaluar
qué tan eficientes son con lo que les estamos inyectando, lo que les estamos dando de entrada, o qué tan eficientes son con lo que les estamos, con lo que están produciendo, ¿sí? Dice que si la orientación es de salida, el problema evalúa una unidad como eficiente si consigue obtener un determinado nivel de salida con la misma entrada. O sea, las entradas no se cambian, ¿sí? Si la orientación es a la salida, implica que una unidad eficiente debe ser capaz de obtener la máxima salida con los ingresos que tiene fijos, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre las dos orientaciones. ¿Va? ¿Qué resultados obtenimos? A ver, permítanme. Los hicimos para entradas y salidas, ¿sí? Ya- ya, ¿qué tan eficientes son? Si lo hacemos con respecto a entradas, ¿qué tan eficientes son con respecto a eso? Si vemos la orientación con respecto a las entradas, ¿qué está pasando? ¿Cuál es? O sea, la frontera, en la frontera van a estar los puntos rojos que se encuentran en la frontera, son los pozos petroleros que realmente con esos ingresos están siendo, son los más eficientes, ¿sí? Y de ahí ustedes ven otros puntos rojitos abajo de esa frontera de eficiencia. Entonces quiere decir que esos otros pozos petroleros son menos eficientes. Esa es una manera de representar la información, ¿sí? Si los, si usamos los indicadores económicos, la anterior fue, permítanme regresar, con eficiencia en la producción, o sea, metiéndole nada más datos de producción, de gastos de producción y gastos de mantenimiento. En esta otra corrida lo que hicimos fue, bueno, pues usemos los indicadores económicos como entrada, ¿sí? Para producción de gas y para producción de crudo. Entonces, si usamos estos indicadores, pues vean la diferencia. Muchas de ellas se encuentran en la frontera. No quiere decir que estos indicadores evaluados con DEA nos den el mismo resultado que obtienen ellos, ¿eh? O sea, si comparáramos como una lista, ellos tenían la DMU 1 en primer lugar. Aquí se sigue conservando la DMU como primer lugar, pero también acompañada de todas estas que están en la frontera, ¿sí? Entonces, para DEA, con los indicadores económicos, no solamente la DMU es la más eficiente, sino que hay muchas más. Si lo hacemos con respecto a a la producción, aquí el gráfico es distinto. Aquí, digamos que los que, digamos que bueno, ok, perdón, disculpen, ok. Entonces vean la eficiencia que tenemos con respecto a la salida. Entonces ven que las gráficas, cómo nos permiten ver esas DMUs que realmente cómo están funcionando. Y estas orientadas también a las salidas, pero con los indicadores económicos. Cuando vamos orientados a las salidas, la eficiencia tiende a concentrarse hacia cero, ¿sí? Entonces se interpreta al revés. Solo que aquí, bueno, la gráfica ya no nos permitió invertir esa forma de representación. Y las que están metidas hacia el centro, digamos que son las eficientes, es como si estuvieran hacia el 1, van hacia el cero cuando lo manejamos para orientadas a salida, ¿sí? Y si lo vemos, si lo vemos desde el punto de vista para poder compararlo, pues vemos qué pasa. O sea, esta es la manera, quisimos graficar de esta manera también de forma de radar el resultado que le da Pemex, donde la DMU pues, queda en primer lugar y así se van bajando, ¿no? Son las distintas como la gráfica que les presenté, digamos, la gráfica que les presenté en una de la sección previa, cuando evalúan ellos,
eh, pero ahora la metimos en una circular, en una red de radar para poder ver la comparación entre los distintos, ¿no? Entonces, por un lado, cuando hablamos de la producción como entrada, y por otro lado, la de abajo es cuando usamos los indicadores económicos. Y esta es la ponderación que ellos hacen. Entonces, si nosotros vemos esto, o sea, ¿qué idea nos da? Si nosotros eh, podemos utilizar esta, es un poco más gráfica que tal vez esta. Aquí se encuentran muchos puntos sobre la frontera. Pero esta que es en función a la producción, pues vean cuál es la diferencia con respecto a cómo ellos lo evalúan. En este caso, nosotros tenemos, desde luego, más de una de de los pozos petroleros, no dentro de con el indicador promedio más alto o de los más altos, pero sí siendo más eficientes, sí estando en la frontera de la eficiencia, es lo que les decía. Entonces, pues las cosas así se pueden ver mejor. Si nosotros utilizamos DEA, nosotros podemos determinar cuáles de esos pozos petroleros son más eficientes o están siendo eficientes. Claro, la comparación no es con pozos petroleros de afuera, ¿eh? La comparación es entre ellos mismos. Entonces, de esos 30, ¿cuáles son los más eficientes? Y los más eficientes de esos 30, si hablamos desde el punto de vista de producción, pues son estos, los que vemos en la frontera. ¿Cuáles son los menos eficientes? Pues los que se encuentran por abajo de la frontera, ¿sí? Si utilizamos los indicadores económicos, bueno, pues en la frontera va a haber más pozos petroleros que cuando hablamos de producción. Y entonces ahí como tomadores de decisiones, pues ¿qué es lo que queremos, no? Ahí ya le estamos dando información al que va a tomar decisiones como para decir, primero, ¿cómo lo vemos? ¿En función a la producción o en función a los recursos que producen? ¿Sí? Entonces tenemos las dos eficiencias. ¿A cuál le apostamos? Pues habría que comparar. Muchas de estas pozos petroleros están considerados también como dentro de los más eficientes en los indicadores económicos. Y si coinciden los que tengamos en la producción petrolera con los que tengamos en la eficiencia económica o con los indicadores económicos, perfecto. Entonces quiere decir que se está cumpliendo que los más eficientes están produciendo más o están metiendo más recursos, ¿sí? Y no necesariamente como lo tenemos aquí, que al que le metamos más recursos, se supone que debe tener más eficiencia, ¿no? Aunque se oculten muchos problemas, aunque se tapen, ahora sí que aunque se cubra la ineficiencia, se tapen las ineficiencias que existen con recursos, ¿sí? Entonces, bueno, pues esa era la parte que yo quería presentar esta vez, comentarles en un caso práctico cómo se puede utilizar DEA, cómo se puede trabajar con DEA, ver cuáles fueron los parámetros que utilizamos, los datos que utilizamos y que, como les recomendaba al inicio de la plática, o sea, esta técnica no es muy complicada, la podemos resolver con Excel porque es un problema de programación matemática. Excel tiene pues, las herramientas para hacerlo y en consecuencia, bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está, ahí está la diferencia. Bueno, pues por mi parte, si gustan, he terminado mi presentación y si gustan hacer alguna pregunta, pues desde luego aquí la recibimos y la responderé de la mejor forma. Gracias por, por la atención. Muchas gracias, doctora Cebes. Agradecemos mucho esta visión, sobre todo muy moderna, en donde nos pone en evidencia que el análisis de información está evolucionando en este contexto para esta forma de interpretar lo que sí es
el logro del investigador, porque de esa manera lo ve, y entonces o lo comparte con otros pares, ¿verdad? De la literatura que se revisa o de lo que se asiste o se lee. En fin, en general, el ambiente de trabajo que nos afecta a la hora de formarnos nuestro marco de Smart Background, nuestro marco teórico para mirar con fines de estudio, de análisis, los datos que tenemos frente de nosotros. Entonces, le agradecemos mucho y voy a dejar aquí un momentito antes de dar paso a la segunda parte para que tengamos oportunidad de que se pare el video. De acuerdo.